Bienvenidos todos a esta disertación sobre sexología humana, usando como referencia principal el Manual Diagnóstico en Sexología, tercera edición 2012, cuya elaboración es coordinada por el Dr. Fernando Bianco Colmenares de Venezuela, el cual cuenta con el respaldo de instituciones altamente reconocidas en el área de la sexología médica como lo son Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, FLASES, Asociación Mundial de Sexología Médica, AMSM, Academia Internacional de Sexología Médica, AISM. Se procede a dar explicación detallada del proceso del desarrollo del sexo de acuerdo a una lámina maestra contenida en el manual mencionado. El proceso de desarrollo del sexo se inicia con la unión del espermatozoide con el óvulo, y termina con la muerte. Proceso de desarrollo del sexo es el conjunto de fases sucesivas que conllevan a una serie progresiva de diferencias, de complejidad gradual, en el desarrollo de la condición orgánica del varón o de la hembra y de las expresiones fenotípicas que se observan en el transcurso de la vida, que depende de la conjunción de factores ambientales, biológicos, psicológicos y sociales. Tiene tres fases: determinación, diferenciación y expresión. El proceso de desarrollo del sexo. Fase de determinación. Representa el estado inicial del proceso de desarrollo del sexo, que se caracteriza por la unión del espermatozoide con el óvulo, la formación del cigoto, su división, anidación, formación de la gónada indiferenciada y su posterior diferenciación. Dos factores intervienen en la fase de determinación del proceso de desarrollo del sexo, los cuales son: 1. Factor cromosómico. El ser humano posee 23 pares de cromosomas, 22 de ellos son denominados autosomas por ser iguales. El par 23 está constituido de dos maneras XY o XX. Este es denominado par cromosómico del sexo. 2. Factor genético, constituido por genes, los cuales dirigen el desarrollo de las gónadas indiferenciadas en ovarios y o testículos, iniciando en la segunda semana y termina en la octava semana con la diferenciación gonadal. Cuando la configuración es XX, se desarrollarán ovarios, y cuando la configuración es XY, se desarrollarán testículos. B. Fase de diferenciación. Corresponde al periodo fetal del proceso de desarrollo del sexo. Es el estado intermedio, se inicia posterior a la diferenciación de las gónadas y se caracteriza por los cambios que ocurren en los conductos de Wolfe o Muller, en el tubérculo genital y en el cerebro. Termina en el momento del nacimiento. Su desarrollo depende de factores hormonales, tanto maternos como fetales, y de transcripción. Las células presentes en la gónada testicular son de dos tipos. Células de Leydig, liberan testosterona, provocando la formación del pene, escroto, rafe y uretra. Activará el desarrollo del conducto de Wolfe, formándose el epidídimo, conductos deferentes, vesículas seminales y próstata. Células de Sertoli. Las células presentes en la gónada ovárica secretarán estradiol y progesterona, las cuales actuarán sobre el tubérculo genital provocando la formación del clítoris, labios mayores y menores, el tercio inferior de la vagina y el rafe. Sobre el conducto de Muller, provocando la formación de las trompas de falopio, útero y el tercio superior de la vagina. Fase de expresión. Es el estado final del proceso de desarrollo del sexo,
va desde el nacimiento hasta la muerte y se caracteriza por las manifestaciones físicas, psicológicas, sociales y culturales que conforman el patrón de expresión fenotípico de la persona. Se inicia el periodo postnatal. El recién nacido es identificado por su entorno social como varón o hembra, niño o niña, ya que es incapaz de hacerlo por sí mismo. El individuo manifestará por medio de palabras, miradas, gestos y conductas lo aprendido, y ello constituye el patrón de expresión fenotípico. En conclusión, el patrón de expresión fenotípico es el resultado de la capacidad de ordenar la continua interacción entre el ser, como soy, vale decir lo fisiológico, y el deber ser, como debo ser, o sea, lo sociocultural. Proceso del desarrollo del sexo. Desarrollo del cerebro. Consideración especial merece el desarrollo del cerebro, el cual se inicia a partir de la segunda semana del proceso de desarrollo del sexo, formándose por completo durante el periodo fetal, continuando su crecimiento y funcionalidad después del nacimiento. Con respecto al proceso de desarrollo del sexo, se ha establecido a nivel hipotalámico la presencia de estructuras que garantizarán los ritmos biológicos, ovogénesis y galactogénesis en la mujer y espermatogénesis en el hombre, y de estructuras nucleadas localizadas en la base del cerebro. Proceso de la función sexual. Se define como el conjunto de fases sucesivas que constituyen las actividades propias del sexo. Posee una condición denominada cualidad y sucede en un tiempo variable. Componentes del proceso de la función sexual. Cualidad. Fase de estimulación. Fase de respuesta. Tiempo de ejecución. Este proceso está presente desde el nacimiento y termina con la muerte, aunque se ha observado actividades propias de la función sexual durante la vida intrauterina. Obsérvese la fotografía del ecosonograma, donde se muestra una erección peneana en un feto de 36 semanas de vida. Proceso de la función sexual. La cualidad. Es una condición natural e innata del individuo, inherente y latente al proceso de la función sexual, que induce a activar, mantener o desactivar, inhibir, actividades propias del sexo. Factores externos o internos, denominados inductores, activan, mantienen o desactivan, inhiben, el proceso de la función sexual. En sentido figurado, la cualidad de la función sexual es como un gran recipiente lleno de líquido donde yacen las dos fases de la función sexual. Esta cualidad del proceso de la función sexual es conocida como deseo sexual, también ha sido denominada libido, necesidad, ganas, estar berriondo, entre otros términos. Proceso de la función sexual. Fase situación estímulo sexual, es conceptualizada como la acción de ubicar cualquier cambio en el ambiente externo o interno de un organismo, con el fin de provocar la ejecución de una actividad de carácter sexual. Tres factores determinan esta fase. Factor administrador. Factor método. Factor frecuencia. Factor administrador de la situación estímulo sexual. Se refiere a la acción o efecto de quien o quienes ubican la situación estímulo sexual. La situación estímulo sexual puede ubicarse entre un hombre y una mujer, se denomina administrador heterosexual. Entre dos hombres o dos mujeres, es denominada administrador homosexual. Entre hombres y mujeres indistintamente, es denominada administrador bisexual. A uno mismo administrador autosexual.
y entre seres humanos y animales administrador zoofílico. Factor método de aplicación de la situación estímulo sexual. Se refiere a la acción de cómo se ubica la situación estímulo sexual. La situación estímulo sexual tiene infinidad de métodos de ubicación, sin embargo, todos tienen como denominador común la activación de algún órgano de los sentidos, del pensamiento, fantasías, o de la memoria, evocaciones. De allí la diversidad de formas de estimulación sexual que han sido descritas a lo largo de la historia. Factor frecuencia de la situación estímulo sexual. Se refiere a la ubicación por unidad de tiempo de la situación estímulo sexual. Es decir, cada cuánto se ejecuta la función sexual. Encontramos tres categorías. Frecuencia alta, se refiere a la ubicación diaria o hasta cada 4 días de la situación estímulo sexual. Frecuencia media o moderada, se refiere a la ubicación cada 5 a 9 días de la situación estímulo sexual. Frecuencia baja, se refiere a la ubicación cada 10 a 14 días de la situación estímulo sexual. Fase de la respuesta sexual, R siglo. Es conceptualizada como toda actividad caracterizada por la presencia de activación cortical y o medular en el sistema nervioso, la cual se correlaciona con un fenómeno de tumescencia, de contractibilidad muscular lisa y o estriada y de un fenómeno de detumescencia, tanto a nivel genital como extragenital, efecto de una estimulación sexual. Factores anátomo-hormono-neurovasculo-endoteliales y funcionales, determinan esta fase. Las fases se inician generalmente, con la aplicación de la estimulación sexual, aunque en ocasiones se inicia con algún componente de la respuesta sexual, que actúa como estímulo sexual. Tiempo de funcionamiento sexual. Es conceptualizado como el intervalo variable que transcurre entre el inicio de la acción de ubicar la situación estímulo sexual hasta que concluye la respuesta sexual. Como el rango fisiológico del intervalo del tiempo de funcionamiento sexual no ha sido determinado, Flases, WAMS y AISM recomiendan tomar como criterio el reporte verbal de la persona, el cual puede ser: soy muy rápido, me tardo mucho, o estoy conforme satisfecho con mi tiempo. En la lámina maestra, apreciamos una representación visual de los procesos de desarrollo del sexo, de la función sexual y la epigenética, con sus tres fases: determinación, diferenciación y expresión, señalando además el desarrollo del cerebro. La función sexual destaca las fases: situación estímulo sexual, respuesta sexual, inmersas en la cualidad y señalando el tiempo de funcionamiento del proceso variable. Se destaca también la epigenética como parte integral de todo el proceso de desarrollo de la sexología. La epigenética nos ayuda a sustentar aún más la hipótesis planteada, en cuanto a que la plasticidad del genoma permite la regulación de las modificaciones en la expresión de los genes que están bajo la influencia de los factores ambientales, biológicos, psicológicos y sociales, de allí el que se generen distintos fenotipos sin alterar el genotipo. En lo que respecta a la figura que muestra los distintos fenotipos, se destaca que las expresiones fenotípicas, palabras, miradas, gestos y diagonal o conductas, observadas en hombres, mujeres, hombres afeminados, mujeres hombrunas, tomboys, transexuales, schimales, efemales, ladyboys, gires de la India,
hombres no hombres de Brasil, Catoey de Tailandia, Fafafines de Samoa, Visus y Chalalay de Indonesia, Muxes de México, vírgenes juradas de Albania, o cualquier otra variedad, son la comprobación de la existencia de la capacidad de ordenar la continua interacción antes descrita. La epigenética estudia los mecanismos a través de los cuales el ambiente interviene en la expresión de los genes, encendiéndolos o apagándolos, sin que ello implique la modificación de la secuencia de ADN. En conclusión, todo individuo posterior al nacimiento tiene la potencialidad de identificarse o no con su morfología, lo cual lo lleva a aceptarse y sentirse bien con su patrón de expresión fenotípica, independientemente de que concuerde o no con su morfología genital y diagonal o con los señalamientos socioculturales del cual es objeto. Gracias a la capacidad de ordenar la continua interacción entre su cuerpo y el entorno.